Hablemos hoy en el hilo de RCN Radio de lo que está pasando en la Iglesia Católica. En las últimas horas el Papa Francisco le anunció al mundo que ha citado a los altos jerarcas de las iglesias mundiales a que vayan a una conferencia, a un encuentro en el Vaticano en febrero próximo. Durante 4 días tendrán que debatir qué hacer con los múltiples casos de abusos sexuales por parte de algunos miembros de la Iglesia, de iglesias en muchos países del mundo, contra sobre todo, pero no solamente, menores de edad. Recordamos que los últimos casos, los más recientes, se han presentado en Alemania esta semana con un informe que hablaba de más de 3.000 víctimas desde 1946. Y también en Pensilvania, en Estados Unidos, la Corte Suprema del Estado descubrió que había por lo menos 1.000 casos de abusos en los últimos años por parte de 300 sacerdotes. A eso se suma lo que pasó con un nombre que es muy importante en todo esto, el arzobispo Carlo María Viganò. El señor Viganò fue nuncio apostólico del Vaticano en Washington y él había pedido a través de una carta muy polémica que el Papa Francisco tenía que renunciar. ¿Por qué? Porque según él, el Papa estaba encubriendo algunos de los abusos sexuales que cometió un alto jerarca de la Iglesia en Estados Unidos. El señor Viganò, sin presentar ninguna prueba, decía eso en la carta, que por supuesto es una acusación muy seria. El Papa Francisco se negó a responder, dijo simplemente que cada periodista tenía que juzgar en su conciencia y en su profesionalidad si lo que decía la carta era cierto o no. ¿Qué hacer con todo este problema que no es nuevo? Lo han denunciado periodistas en los Estados Unidos, la famosa película Spotlight, con el grupo de trabajo del Boston Globe, que denunciaron los abusos de esa arquidiócesis, y posteriormente han salido otros informes en el mundo que muestran una práctica recurrente. La culpa de la Iglesia está en encubrirlo, en no hablar de eso, en no permitir que sea la justicia ordinaria de cada país la que juzgue con el debido proceso a estas personas que hacían parte de la Iglesia y que presuntamente abusaron de su poder para cometer el más atroz de los delitos, el delito contra un niño o contra una niña. Que eso se pueda hacer sería el cambio que la Iglesia necesita. Ya lo había dicho el Papa Francisco cuando en sus primeros discursos como Papa lo dice así: no podemos vivir más del secretismo. Esto de febrero puede ser una promesa que lleve a alguna parte, siempre y cuando realmente se comprometan a dejar de tapar, a dejar de esconder los casos esperando que nunca se denuncien, porque la realidad lo que parece demostrar es que cada día se van a denunciar más, y así es como debe ser.